Y Jesús les dijo: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Por eso, la Iglesia Bautista Betania les da la bienvenida a este desafío de leer la Biblia en un año, Conociendo a Dios 365. Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Seguimos con nuestra lectura de la palabra de Dios. Y en esta mañana vamos a revisar dos capítulos del libro de Amós. Así que si tienes ahí tu Biblia, te invito a que la puedas abrir en el capítulo 3 y capítulo 4. Nada más para recuerdas que estamos hablando en esta semana de que Amós fue un profeta levantado por Dios, aun cuando él era un pastor, era alguien que cuidaba del campo, y Dios lo utiliza para hablar en amonestación al pueblo de Israel, en este caso a las 10 tribus de Israel que habían quedado en el norte. Estas 10 tribus de Israel habían desobedecido de tal manera a Dios que habían creado templos paganos porque ya no tenían el templo en Jerusalén. Entonces levantaron becerros, se volcaron a otros dioses, tuvieron comunión con otras comunidades de aquel entonces y apartaron de tal manera su corazón que le dieron totalmente la espalda a Dios. Es un tiempo de declive de Israel. Sin embargo, en la misericordia de Dios, Dios levanta un profeta que no era muy instruido, que digamos, ¿no es cierto? Era un pastor de ovejas, como lo fueron también otros personajes que nosotros conocemos de las Escrituras. Y Dios lo levanta para hablar a estas naciones y exhortarlos y animarlos y a volver, a tratar de tomar el corazón de ellos y regresarlos a Dios. Entre una de las cosas que Amós escribe por la necedad de estas 10 naciones, de estas 10 tribus que se fueron al norte, fue que era necesario que Dios establezca un juicio hacia esas naciones. Y fíjate cómo lo dice acá. Dice, capítulo 3, comienza a hacer algunas preguntas retóricas en cuanto a mostrarles las razones, que habían razones necesarias para que el pueblo de Israel en esas 10 tribus sea castigado por Dios. Entonces, mira, nota estas preguntas retóricas que se hacen y dice, ¿acaso ruge el león sin que haya una presa? No, el león ruge porque hay una presa, porque hay un motivo, porque hay una razón para rugir. Ahora hace otra pregunta, dice, ¿acaso el leoncillo que está escondido ahí en esa cueva, dice, ¿acaso no gruñe porque tiene algo acorralado? Claro, el leoncillo gruñe porque tiene a alguien ahí, o sea, a punto de atacar, entonces tiene una razón para gruñir. Y de la misma forma hace otra pregunta retórica y dice, ¿acaso esas trampas que se encuentran ahí son accionadas de la nada, o sea, se cierran de la nada? No, sino que alguien presionó esa trampa y se cerró. Entonces hay una razón para que esa trampa se haya cerrado, hay una razón para que el león ruja, hay una razón por la cual Dios va a establecer un juicio a esas naciones. Entonces, mis hermanos, fíjense que Amós es levantado para amonestar al pueblo de Israel en el sentido de que arrepiéntanse, busquen al Señor, dejen esas prácticas, dejen ese corazón apartado del Señor y busquen de vuelta con su corazón al Dios verdadero. Sin embargo, no lo hicieron. Y no va a ser hasta 40 años después donde Dios, en su gracia y en su misericordia, establecerá un castigo para que el pueblo asirio venga y los destruya a las 10 naciones que se quedaron en el norte de Israel. Y noten ahí, hermanos, si vamos al capítulo 4, en cambio estas otras amonestaciones de cómo fue la gracia de Dios en esos 40 años para que ellos regresen. Dios pregunta en el capítulo 4, mis hermanos, dice, ¿acaso no se dieron cuenta que las sequías de esos 40 años fue porque yo lo quise? ¿Y vosotros no quisisteis regresar a mí? ¿Acaso esos pozos secos de aquel entonces, donde no tuvisteis que meterte a la boca, no había comida? Yo permití eso, y con todo eso no quisisteis volver a mí. Mis hermanos, nosotros podemos estar exactamente en la misma posición. Por ahí perdí mi trabajo, conocí al Señor, pero me aparté y perdí mi trabajo, perdí mi familia por ahí, perdí recursos, invertí mal, perdí mi negocio, perdí tantas cosas. ¿No será acaso ese tiempo en el que Dios te está llamando de vuelta a tu corazón?
Y tú dices, o mejor dicho, Dios dice, ¿no quisisteis venir a mí? Mi hermano, tú y yo somos llamados a buscar al Señor, a amar a Dios, a regresar a su redil y seguirle. Mi hermano, que Dios te bendiga.